Gracias, presidente, señorías. Este proyecto de ley no es un proyecto de ley al uso, sino que deviene de la convalidación de un decreto ley que por dos cuestiones concretas, y solo por esas dos cuestiones, fue por lo que se decidió tramitar como un proyecto de ley. La primera de esas razones, subsanar una serie de reparos que venían del Consejo Consultivo, y la segunda, refundir en un solo texto legal 3 decretos leyes aprobados por el Consejo de Gobierno. El primero el Decreto Ley 4/2020 y 2 posteriores de modificación de este principal, me refiero al 7/2020 y al 10/2020. Un proyecto de ley que deriva de un decreto ley de medidas extraordinarias de carácter económico, financiero, fiscal y administrativa para afrontar la crisis provocada por el COVID, no solo de medidas económicas, fiscales, financieras y administrativas también, y además mediante la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente acotado a una situación concreta y por un periodo limitado. Los tres, además, bajo la misma premisa, la imperiosa necesidad de adoptar medidas extraordinarias y urgentes exigidas por el establecimiento del estado de alarma insisto, y por tanto acotadas en el tiempo. A este proyecto de ley se presentó un total de 101 enmiendas, de las que siguen vivas 51 de esas enmiendas. Y a modo de ejemplo, de las que siguen vivas, pues porque un elevado número de ellas no tenían contenido normativo y otras incluso podían estar incursas en causa de inconstitucionalidad. De las enmiendas que no se han aceptado por carecer de contenido normativo, voy a poner como ejemplo la 22 del Partido Popular, cuyo tenor literal es que el Gobierno de Canarias exigirá al Gobierno de España que extienda los ERTE hasta final de año o incluso el primer trimestre del 21 en aquellos sectores económicos que lo justifiquen y cuya actividad no pueda estar a pleno rendimiento por las consecuencias de la crisis sanitaria y económica que vivimos. Y como podrán apreciar de la simple lectura, es fácil entender que estas enmiendas carecen de contenido normativo, o lo que es lo mismo, son más propias de una proposición no de ley que de un proyecto de ley. Y, señor Enseñat, usted dice, yo le digo que esta ley no es una ley al uso, sino que proviene de un decreto ley de medidas urgentes. Y usted dice que no aporta nada este decreto ley o ahora este proyecto de ley. Usted está diciendo que las medidas para el sostenimiento del empleo y de apoyo social no aportan nada. Usted está afirmando que el poder tramitar por la vía de emergencia los contratos para atender a la protección de las personas no aporta nada. Usted afirma que se tramiten las ayudas y subvenciones destinadas a paliar los efectos económicos y financieros por un procedimiento abreviado no aporta nada, o que el Gobierno pueda pagar de forma anticipada todos aquellos bienes y servicios necesarios y no contemplados en los presupuestos no aporta nada. Pues sabe lo que yo le digo, señor Enseñat, a todo eso que usted dice, que lo que no aporta nada son sus enmiendas, sobre todo aquellas que ni siquiera tienen contenido normativo. Respecto a las 3 enmiendas que suponen una disminución de ingresos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el 21, en particular las enmiendas dedicadas o destinadas a tocar los impuestos, ya sea mediante rebaja de los tipos impositivos o mediante deducciones en el IRPF, valga como ejemplo pues la 81 de Coalición Canaria, que plantea una modificación del Decreto Legislativo 1/2009 del 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por esta comunidad autónoma en materia de tributos cedidos, en el sentido, o lo que plantea es aplicar nuevas deducciones sobre la renta de las personas físicas. Y, señorías, lo digo como por tercera o cuarta vez, como bien saben, con ocasión tanto del Pacto de la Reactivación Económica como el de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, tanto el vicepresidente y el presidente aquí presentes han manifestado que para mantener los equilibrios entre aquellas organizaciones que solicitaban incrementos impositivos respecto de aquellas otras que pedían reducciones, se adoptó una decisión de consenso, una decisión consistente en mantener los impuestos inalterables. No obstante, de persistir la idea, ustedes tienen un momento estupendo y muchísimo más adecuado que este, que es el de las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos para el 21. Utilícenlo.
Por último, decir que de la mera presentación de 101 enmiendas a un proyecto de ley compuesto por 23 artículos, 3 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, 3 disposiciones finales, repito, 101 enmiendas a un texto de 30 preceptos, lo que se asemeja más es una enmienda a la totalidad, con un texto alternativo al proyecto, que está muy bien, que lo podían haber hecho, pero lo tenían que haber hecho en el momento que correspondía, que era cuando una enmienda a la totalidad, y no enmascararlo a través de enmiendas parciales. Incluso yo diría más, porque hay cosas realmente que sigo sin entender por qué estamos tramitando a través de un proyecto de ley, cuando incluso son acciones que ya perdieron su vigencia cuando terminó el estado de alarma. Pero bueno, es un tema que tiene más que ver con los letrados que conmigo. Pero en cualquier caso, si la intención de los grupos de la oposición era presentar una enmienda a la totalidad para tumbar el proyecto de ley y, por tanto, el decreto ley, debían haberlo hecho en ese plazo, en el de enmiendas a la totalidad. Por último, y con respecto a las 14 enmiendas votadas por el Gobierno y que todos los grupos de la oposición han nombrado, pero en su caso, señora Beato, decirle que me llama poderosamente la atención que a usted le llame la atención o que critique ese veto, cuando el Gobierno de Coalición Canaria, el Gobierno en minoría que estuvo aquí, gobernando Canarias hasta junio del año 19, vetó, además conjuntamente o a la vez, 2 proposiciones de ley presentadas en esta Cámara, conjuntas, no enmiendas, no un par de enmiendas, no 14 enmiendas, 2 proyectos de ley. Los vetó. Y eso significa lo mismo que usted está diciendo, hurtó la posibilidad de este Parlamento de debatirlas en un pleno. ¿Qué pasa? En aquel momento entendía Coalición Canaria que no hurtaba nada y resulta que ahora por vetar 14 enmiendas que afectaban al presupuesto vigente, sí hurta el debate parlamentario. Sinceramente, yo creo que primero hay que tirar la piedra, o sea, no tirar la piedra quien sea libre de culpa. Muchas gracias, señora González. Sí, señora Beato. Señoría, silencio. Señor presidente, quisiera pedir la palabra por alusiones de la señora González en relación al veto en la anterior legislatura de 2 proposiciones de ley, como mencionó. Le doy turno por contradicción, no por alusiones, ¿de acuerdo? Tiene 1 minuto. Gracias, señor presidente. ¿Se refiere usted al veto que practicó el Gobierno en la legislatura pasada a 2 proposiciones de ley en relación a la renta ciudadana? Se explicó por el Gobierno que se estaba introduciendo medidas en la Ley de Servicios Sociales. Pero yo me pregunto, si ese proyecto de ley era tan fácil de sacar, ¿por qué no han aprobado ustedes 1 año y pico después de que están gobernando, no han aprobado ustedes esa ley? Me pregunto. Y lo único que le quiero terminar diciendo es que he anunciado que vamos a aprobar el proyecto de ley, que estamos apoyando el proyecto de ley. Eso es lo que le he anunciado y parece que usted no se ha enterado. ¿Tumbar? No vamos a tumbar nada. He anunciado que hasta ahora lo hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando. Gracias, señora Beato. Señora González. Señora Beato, hablo de las 14 enmiendas que, según usted, le asombra que el Gobierno vete. Yo insisto, no fueron 2 proyectos de ley, fueron 2 proposiciones de ley hechos por este Parlamento, que estaban además muy avanzadas y se pararon por el ingreso mínimo vital, no por otra razón, pero una de las razones por las que ustedes, o sea, por la que el Gobierno de Coalición Canaria las vetó es porque correspondían a presupuestos del 2020. Tuvimos que cambiarlas para ponerlas a enero correspondían a presupuestos del 2019. Tuvimos que cambiarlas para enero de 2020 para que no las tumbaran. Las mismas razones, exactamente las mismas razones por las que este Gobierno ha dicho que veta esas enmiendas, porque corresponden y afectan al presupuesto del 20. Exactamente las mismas. En cualquier caso, insisto, que sepa
que no se ha parado. Se paró exclusivamente por el ingreso mínimo vital, no porque dejamos de hacer nuestro trabajo en este Parlamento. Gracias, señora González.